bien, gracias por continuar informándose a través de Hechos AM. Hoy conversaremos sobre temas económicos, pero principalmente sobre estas reuniones que se han dado precisamente con el gobierno de nuestro país. Y tenemos a Agustín Martínez, y el director de Asuntos Económicos de ANEP, Waldo Jiménez, está con nosotros también. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias, Romeo, igualmente. Bueno, ustedes han estado en las reuniones, ¿no? En la de ayer, lo veía usted en la Twitter, tú también. Sí. ¿Cuál es el ánimo con que se están desarrollando estas dos reuniones? Hay dos mesas, entiendo, una que es de diálogo y otra que es precisamente para ver el tema de la reforma fiscal. Ayer fue para ver el tema de la reforma fiscal. Y Waldo, ¿cuál es su impresión sobre esto? ¿Por dónde va caminando la cosa? Para nadie es un secreto que el gobierno necesita recursos, todos los gobiernos han necesitado recursos y este no es la excepción. Y pues de entrada el presidente Salvador Sánchez Serén planteó de alguna manera que va a ser un gobierno austero. Habló ya de reducir los viajes, los viáticos, habló ya de reducir los vehículos para los funcionarios, pero ¿cómo va el ánimo ahí en las reuniones con el Ejecutivo? Mira, Romeo, tu pregunta es bien interesante porque justamente eso es uno de los elementos más importantes cuando estás en un ambiente de diálogo. El diálogo se está desarrollando con bastante cordialidad. Sin duda la personalidad del presidente de la República contribuye muchísimo a no tener ningún exabrupto, sino que todo lo contrario, un ambiente en el que se dicen francamente los puntos de vista, que nadie se sobresalta por el punto de vista del contrario, sino que todo se maneja con bastante normalidad, con mucho respeto, las posiciones se expresan, hay una respuesta de parte de las posiciones. Entonces el ambiente es un buen ambiente el que se ha creado y nosotros esperaríamos que de esa misma manera continúen las reuniones. Porque cuando se dialoga no necesariamente se tiene que estar de acuerdo, sino que de lo que se trata es de un ejercicio en el que se van expresando las posiciones y se va comprendiendo mutuamente los actores que están en el diálogo. Diríamos que el clima es bueno entonces. Sí, yo diría que... El ambiente. Sí, el ambiente es bueno, como tú lo has dicho. Hay dos tipos de reuniones. En este momento hemos tenido dos de los temas generales, como tratando de iniciar y generar un marco de trabajo, y dos que hemos tenido particularmente en el tema de los impuestos. Una de ellas llegó el ministro, hizo una presentación y nosotros le hicimos otra haciendo algunas observaciones a la propuesta. Y eso fue, digamos, el inicio, y ayer se discutió en términos generales nuestras preocupaciones al respecto de esa... Pero sabíamos, Agustín, que ayer el gobierno llegó ya con algunas respuestas a las inquietudes de ustedes a esta reunión, ¿no? La verdad es que no entramos en ese detalle. Sí se comentaron algunas, nosotros, no sé si tú, Waldo, pero yo no conozco cómo se tomaron y cuáles han sido esas modificaciones. Pero se está trabajando y como decía Waldo, hay un ambiente de cordialidad. El presidente mismo dijo, bueno, que sigan trabajando los equipos técnicos para ir encontrando alguna forma de entendimiento. Realmente hay que partir del hecho de que sí, la prioridad, como él lo planteó, es el crecimiento. Todos los que estuvimos ahí ayer hablamos, o los que se pronunciaron dijeron, bueno, es que la base de todo es el crecimiento, porque creciendo se va a generar todo lo demás. Y si tú aplicas impuestos de alguna manera como se está planteando, probablemente ese crecimiento no se va a dar. Y alrededor de eso está la discusión ahí. Ok, vamos a ver. Entiendo, y lo leí hoy en la mañana, cuando compartíamos los titulares con la radio 109, decía, no estamos negociando ninguna reforma fiscal. ¿Es cierto esto? De que la ANEP, cuando se sienta, no está negociando ninguna reforma fiscal, porque me parece que la ANEP es tajante o ha sido clara, para utilizar un término, ha sido clara en decir que la reforma fiscal golpea la reactivación económica del país y que no es lo más conveniente en este momento. Entonces, la pregunta es, Waldo, ¿se está negociando? ¿Y se puede negociar cuando se dice tajantemente de que la reforma fiscal no es la salida y que no se está hablando de eso en estas reuniones? Es que mira, el gobierno lo que nos ha planteado en este ejercicio es que tiene necesidades de financiamiento, que necesita, según sus estimaciones, alrededor de $200 millones y que esos son los recursos que ocupa para
ejercer efectivamente su política tributaria y su política de ayuda a las familias de menos ingresos. Entonces el sector privado, ANEP, lo que le está proponiendo al gobierno es que ese mismo objetivo lo puede lograr de otra manera. Porque si se utilizan las medidas y las herramientas y los instrumentos que está proponiendo el Ministerio de Hacienda, lo que vamos a obtener es menos crecimiento económico, menos inversión y menos empleo. Al revés, si la agenda la concentramos en temas de crecimiento económico, que hay mucho trabajo por hacer en crecimiento económico, pero que entonces no es será tan rápido, posible, ¿no? Pero será posible porque hay evidencia empírica que podrá recaudar al cabo de un año alrededor de 300 millones de dólares, que es más que lo que está planteando la reforma tributaria. ¿Cómo, por ejemplo, Waldo? Bueno, nosotros para justamente este mes de junio estamos preparando el documento de ENADE 2014 y en ese documento estamos haciendo una propuesta de nuevas leyes y de reformas a leyes que simplifican todos los trámites que se tienen que hacer con el gobierno, lo cual tiene un alto impacto en los proyectos que están ahora en marcha. Y de esa manera creemos nosotros que es posible tener una cancha diferente en la que el inversionista ponga su dinero y haga crecer la economía. Eso podría parecer que no es seguro. Exactamente, iba a preguntarte eso. O sea, ese es un escenario posible, ¿no? Ese podría en donde al parecer... final no sabes si te puede funcionar y va a tener el impacto ese que requiere el gobierno para la recaudación de los 200 o 300 millones. Es correcto, pero fíjate que el elemento principal para que un inversionista decida apostar por El Salvador es la confianza. De hecho, la confianza es la base en la relación entre los novios, entre marido y mujer, la confianza entre los que hacen negocios. Si no hay confianza, todo lo demás no funciona. Al revés, teniendo confianza es posible hacer funcionar todo, en este caso todo el aparato económico. Entonces, la actitud que muestra el presidente de la República es, como decía al principio, una actitud de diálogo, de apertura, genera confianza. Pero pregunto, ¿hay respuesta? Esa es mi duda, ¿no? ¿Cuál es la reacción ante esta actitud de confianza que genera el Ejecutivo? Bueno, la respuesta que tiene de parte del sector privado es que justamente está sentado y va a las reuniones a dialogar porque se siente la confianza de que las posiciones que está presentando el sector privado van a ser tomadas en cuenta. Y esta reforma tributaria nos aleja de ese objetivo. Es posible que se logre recaudar, quizás no los 200, pero sí alguna cantidad importante de dinero, pero vamos a deprimir más la economía. Don Agustín, entonces, usted como vicepresidente de la ANEP, entonces es correcto cuando digo yo de que la ANEP no está negociando una reforma fiscal, más bien le ha llegado a decir al gobierno cuál es la otra salida, cuál es el otro escenario o por dónde debe caminar. Ha llegado a aconsejarle ¿cómo puede hacer para recaudar esos 200 millones de dólares que necesita? Exactamente ahí tú lo has definido. Realmente la negociación al final de esto se va a dar en la asamblea, o sea, ahí es donde tú ves y es el foro de negociación. Nosotros agradecemos que el señor presidente pues nos esté tomando en cuenta y esté escuchando nuestras opiniones, porque nosotros como sectores que tenemos que ver con el quehacer económico, creemos que eso nos va a impactar tremendamente. Y tal vez ahí está un poco en la forma en que se plantean las cosas. Tú has oído impuestos suntuarios, cuando son impuestos que realmente van a golpear a toda una cadena de producción o de agregación de valor a los productos. Entonces no es tan así como se está planteando. Yo creo que sí es importante que se tome en cuenta no solo al sector privado, a todos los sectores. Tú has escuchado, los mismos sectores políticos están opinando al respecto. Claro. Porque si te vas para atrás, y yo creo que hay que hacer un poco de historia en esto, cuando llegó el presidente Funes, de las cosas primeras que se le planteó es que había que hacer un pacto fiscal en aquel momento, 2009. Y lógicamente... ¿Quién se lo planteó? La ANEP. Ajá. Yo estaba ahí y realmente fue de las primeras, eso y el tema... ¿Fue iniciativa de la ANEP plantear un pacto fiscal? Plantear un pacto fiscal. ¿Y ahora por qué no está en ese ánimo la ANEP? Es que mira, lo que pasa es que ya pasaron dos reformas, esta es la tercera. Yo creo que nadie ha hablado del tema, pero en aquel momento ese fue el planteamiento. Hubiéramos mejor pasado un buen rato sentados, trabajando, haciendo propuestas, para llegar a un consenso, porque para un gobierno es bien fácil decir,
voy a imponer esta tasa o voy a agregar este impuesto ya a todo el esquema impositivo que tiene el país. Pero es más difícil sentarse a negociar un pacto fiscal porque eso incluye o determina que hay que también el gobierno tendrá que hacer su propio ajuste, ¿verdad? Y yo sí quiero aclarar, y siempre me gusta aclarar, que no es que estemos en contra de los esfuerzos sociales que se hacen, todo lo contrario, pues, pero el problema es que eso probablemente no va a ser sostenible si la economía no crece. Ese es el punto. Tenemos que trabajar. Y fíjate que, yéndonos al discurso del presidente, él en su primer párrafo de intervención, después de dar el pésamo al presidente Funes, dijo 4 palabras. Ejerceré la presidencia con honradez, austeridad, eficiencia y transparencia. Y si tú te vas a las definiciones de eficiencia, se entiende en temas de administración, se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Entonces, cuando tú llegas como a una empresa, no es lo mismo el gobierno que una empresa, pero el concepto es el mismo. O sea, tú llegas a una empresa y realmente tienes una crisis financiera y lo primero que haces es lo que tú puedes controlar, lo analizas y ves dónde recortas. Por supuesto, no vas a recortar aquellos programas más sensibles, pero sí hay mucho gasto que se hace y se ha discutido, ustedes en los medios han consignado mucho eso, del gasto que a veces no es bien orientado por parte del gobierno. Entonces ahí es donde es el primer paso que hay que dar y sigamos caminando. Digamos, esta reforma plantea impuestos que van a entrar en vigencia hasta el otro año. El problema de caja del gobierno es en este momento. Se hablaba ayer que en el mes de julio es cuando más se necesitará que entren en vigencia algunas de estas cosas, pero no pueden entrar. Entonces hay que partir la necesidad del gobierno. El tema de los bonos, por un lado, que está también en la discusión, sí, y ustedes ya también lo han definido en los medios, cuál es el problema, cuáles son las opciones, y eso es lo primero que tendrán que cubrir. Lo otro tenemos tiempo como para ver cuál es el mejor mecanismo. Don Agustín, como usted bien lo dice, pues esto se va a negociar al final en la Asamblea Legislativa. Son los diputados, de alguna manera, los que tienen que cuadrar esto para poderlo votar en el Congreso de nuestro país. Pero está claro, y voy a insistir sobre esto porque lo estoy leyendo textualmente, Jorge Dabú, presidente de la ANEP, dijo ayer que a pesar de esas modificaciones, porque ciertamente hay que decirlo, el gobierno ha hecho algunas concesiones, si se quiere decir, ha hecho algunas modificaciones, me parece que son como 3 o 4 modificaciones. Está claro de que no están de acuerdo con la reforma, así lo dice tajantemente el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿no? Entonces, eso ya no hay marcha atrás, por decirlo de esa manera. No estamos de acuerdo en la forma que está montada, digamos. Nosotros creemos que hay que seguir en la mesa dando opciones, pero lo que no puede también el gobierno es cerrarse y decir, no, es que esto es necesario primero para crecer. No, yo insisto en que tenemos que, o el gobierno tendrá que sentarse y revisar a dónde estarán las prioridades y también hacer un ajuste en sus gastos. Yo creo que por ahí se puede empezar. Y el otro día uno de los periódicos decía que en el gobierno anterior se habían gastado 960 millones, de los cuales 400 y pico eran gastos discrecionales. Yo creo que ahí hay donde trabajar y si se enfoca bien el gobierno podrá encontrar muchas avenidas donde focalizar gastos, donde ahorrar. ¿Eso está planteado en la ley de disciplina fiscal o no? Es lo que se está planteando. Lo que pasa es que eso dicen, según he oído en la Asamblea, el gobierno está planteando que no se puede implementar en este momento. Por eso es que se habla incluso, y alguien ya lo está sugiriendo y se está moviendo en el ambiente, el hecho de que no se aprueben de una sola vez todo el tema de los bonos, sino que sea gradual en base a ciertos compromisos que se vayan adquiriendo por parte del gobierno. Yo creo que esas son las cosas que están ahí en la discusión y de alguna manera tendrán que armonizarse para que salga algo bueno para el país, pues.
Waldo. Mira, lo que sucede es que tenemos un diseño de política social. ¿Tenemos la NEP o tenemos el gobierno? El país. El país, ok. Tenemos el país, un diseño de política social que es insostenible. Entonces, ¿por qué es insostenible? Porque cada vez ese diseño de política social requiere más recursos. Porque, ¿qué característica tiene ese diseño de política social? Tiene la característica de que no resuelve los problemas. Solamente les echa un poquito de agua, pero no lo resuelve. Entonces, como no lo resuelve, las necesidades sociales permanecen y crecen. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Que de tiempo en tiempo viene y plantea una reforma fiscal porque no le alcanza el dinero. Entonces, de esa manera va a ser bien complicado que el país pueda salir adelante. El diseño de la política social puede hacer que estemos gastando en los mismos rubros, transporte, agua, electricidad, educación, pero necesitamos un diseño de política social que resuelva los problemas de manera permanente. Ese es uno de los elementos que estaban planteados en el pacto fiscal que propuso ANEP al gobierno anterior. Y era un tema que no le interesaba al gobierno anterior porque quería continuar haciendo la política social que a él le parecía adecuada. Entonces, ese círculo nos lleva al círculo vicioso de que cada vez no alcanza el dinero, se necesitan más impuestos, hay una nueva reforma, deprimo más la economía, se generan menos recursos. Ese círculo es el que tenemos que romper. Por eso la propuesta ahora de ANEP es: rompamos ese círculo, apostemos a la agenda de crecimiento económico. Bueno, a ver, enumérame por lo menos, ¿no? 3, 4 opciones de cómo hacer eso, porque de repente se hablan muchas generalidades, pero no se dice, mire, haciendo esto o ejecutando esto, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando un proyecto de ley de procedimientos administrativos. Es una nueva ley que se va a proponer. No existe en El Salvador una legislación de ese tipo. Para cortar los trámites. Que es lo que facilita, define las reglas, los requisitos y los tiempos en los que la autoridad le debe responder a los privados, ya sea a las familias o a las personas. Y además introduce como una propuesta el silencio positivo. O sea que si se vence un plazo, se supone que el trámite queda, la petición del administrado queda resuelta. Lo que pidió el ciudadano, eso es concedido. Entonces todo esto acorta, pero de una manera impresionante, Romeo, los plazos que tienen que realizar las empresas. Bueno, no quiero ser dramático con esto, pero a ver, yo estoy de acuerdo en eso, pero a ver, comienza a funcionar esa ley, es aprobada en la Asamblea Legislativa, sí, entra en vigencia, pero no es automático que viene la inversión y se reactiva la economía, ¿no? Y cuando digo que no quiero ser dramático es porque voy a introducir el siguiente escenario. Estamos en una situación bastante crítica económicamente hablando, donde se requieren fondos para ayer, no para dentro de 2 o 3 años. Obviamente se van a necesitar también, pero se necesitan fondos inmediatamente para seguir costeando este diseño social que tú lo mencionabas, que tienes razón. Hay un diseño social que hay que seguirlo costeando, que para algunos es un diseño adecuado, otros probablemente no. Digo, pero se necesitan fondos para ayer. Entonces yo creo que el gobierno está buscando una situación a largo plazo, a corto plazo, pero también una situación de emergencia planteada a raíz de este diseño social que tú mencionas. Por eso te mencionaba el tema de los bonos. Ese es inmediato, porque con eso se resuelve el problema inmediato. Y para mientras, porque la reforma no entraría en vigencia ya, o sea, sino que hasta el otro año. Pero yo te quiero decir que también, ¿quién nos dice que esta reforma va a lograr la recaudación que se necesita? Tú lo puedes ver en el documento de Funde que recién ha sacado haciendo un análisis sobre esto. La reforma del 2009, el gobierno esperaba recaudar 250 millones, que era 1.2% del PIB, pero los resultados no superaron los 106 millones, o sea, menos de la mitad. Y luego en la reforma del 2011 solo se recaudaron 113 millones, que equivale a un 72% de lo que el gobierno esperaba recaudar. Entonces, tampoco es que esto sea la panacea, o sea, porque en la práctica no sucede como sucede, la economía se mueve de otra manera a lo que el gobierno espera, porque, vaya, esto puede provocar, por ejemplo, todo ese impuesto a las transacciones financieras,
puede afectar a muchos sectores de pequeña y mediana empresa que probablemente hasta decidan pasarse a la informalidad porque va a tener costos adicionales. Y eso es lo que ayer se decía Javier Simán en su intervención en la reunión en Capre. O sea, aquí debería estar el ministro de Economía para que vea cuál va a ser el impacto en la economía de esta reforma, y debería estar el ministro de Trabajo para que vea cuál va a ser el impacto en el empleo. Yo creo que ayer con esa intervención tú puedes ver que realmente es un tema muy integral. Esto no se puede analizar solo porque el gobierno ya necesita fondos, arreglémoslo, porque nos podemos estar metiendo en un problema mayor. Vamos a hacer la pausa comercial. Bueno, hay otro escenario ahí que no voy a desaprovechar la oportunidad para preguntarles, tengo que preguntarles también. Y algunos analistas, yo lo he dicho aquí también, haciendo eco de algunos artículos que se han publicado, ¿no? Dicen algunos que en la medida de que no se logre un consenso en torno a la reforma fiscal y que no se encuentre otro camino, pues obviamente está el otro escenario que se llama Petrocaribe, en donde el gobierno de Salvador Sánchez Serén podría encontrar, dice, según sus palabras, según las palabras de altos dirigentes del FMLN, fondos frescos, a bajo interés y a largo plazo, ¿no? Ese podría ser el camino que le quede a este gobierno si no logra una reforma fiscal en nuestro país. Pausa, regresamos. Y cuando regresemos vamos a ver también la nota, la información de esta reunión que se dio el día de ayer. Vamos a seguir de cerca cómo avanzan, y hemos seguido también de cerca el avance de estas reuniones con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y vamos a ver a continuación la jornada que se desarrolló el día de ayer. Un nuevo encuentro entre el gobierno y la empresa privada, donde se tocó el tema de las reformas fiscales, que aún se discuten en la Asamblea Legislativa. En la reunión el Ejecutivo le reiteró al sector privado su política de austeridad, que estaría de la mano con los nuevos impuestos, aunque desde ya se estarían tomando en cuenta observaciones hechas por la ANEP sobre algunas recaudaciones. Ellos se comprometen a hacer llegar las propuestas que van a presentar en ENADE, que allí hay algunas medidas que creen que nos pueden contribuir a una dinámica de mayor crecimiento. El presidente de la Casalco había hecho una observación con relación a que si estaba grabado las urbanizaciones. Yo en un principio le había dicho que no estaban grabados, pero por cualquier duda que ellos tuvieran, entonces nosotros eliminamos ese inciso. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en los primeros 3 años haya un ajuste de 1,5% en relación al PIB, esos son más o menos 500 millones de dólares, los cuales el 50% debería venir ajustado por el lado de los ingresos y el otro 50% por el lado de los gastos. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, considera que el ahorro en la administración pública es importante para la economía del país y no solo recurrir a más impuestos. Que hay suficiente ahorro en un año como para cubrir lo que se supone que van a recoger de la reforma fiscal y que por lo tanto no hay por qué sacrificar otra vez más la economía del país. Difícilmente va a ser el darle una sostenibilidad al país si no viene por el lado del crecimiento económico. ¿Se mantiene económico. La proyección de crecimiento entonces del 3%? El 3% es una meta ineludible, ¿verdad? El gobierno dijo que los acercamientos con la empresa privada van en buen camino, con el fin de tener también su respaldo en la emisión de bonos. En este contexto se anunció que el próximo miércoles se reunirán con representantes del PNUD en la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada para abordar el tema del crecimiento económico. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos. Bueno, estamos conversando esta mañana, nada más le recuerdo a Agustín Martínez, vicepresidente de la ANEP, y está Waldo Jiménez también con nosotros.
Y ahora vamos a preguntarle sobre este tema, ¿no? Ya hemos visto esta información de la más reciente jornada realizada entre el Ejecutivo y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Lo bueno de todo esto es que hay un ambiente de mucho respeto, entiendo yo, claro. Un ambiente de alguna manera de confianza, de cordialidad, pero bueno, eso no significa que las cosas vayan a caminar como quisiera el Ejecutivo o como quisiera la ANEP, creo que eso lo tienen claro. Lo importante es de que se continúe con este tema de las conversaciones y las reuniones. Waldo, ¿cuál es tu impresión respecto a este tema, decisión ya tomada de ingresar a Petrocaribe como una de las posibilidades de financiamiento que tiene el gobierno de Salvador Sánchez Serén? Mira, nosotros no conocemos el texto del acuerdo por medio del cual El Salvador ingresa a Petrocaribe. De tal manera que no es tan fácil analizar esta situación sin tener el documento. En todo caso, lo que sí se puede apreciar es que El Salvador va a recibir un dinero en concepto de deuda. Esa es con la información disponible, eso es una información bastante clara. Y si se va a recibir un dinero en concepto de deuda que El Salvador se compromete a pagar en los años futuros, eso significa que requiere una aprobación de parte del órgano que autoriza que El Salvador se endeude, que es la Asamblea Legislativa. Esperamos que así suceda o que por lo menos se clarifique quién es el que se está comprometiendo a pagar esa deuda en el futuro. A mí me llama, disculpa que me regrese un poco a los temas que conversábamos en el bloque anterior, pero es importante tener en cuenta y que los ciudadanos también tengan en cuenta dos datos. Los ingresos tributarios, los dineros que recibe el gobierno, han crecido 12% cada año desde hace 10 años. O sea, desde el 2004 hasta la fecha, los ingresos tributarios están creciendo 12% cada año. No sé si al amigo que nos está escuchando le han aumentado el sueldo 12% cada año, o los ingresos de las empresas han crecido 12% cada año durante 10 años. Pues esa es la situación que ha tenido el fisco. Y además, ese es un dato. O sea, han habido mucho más dinero. Además, este gobierno, cuando entró, tenía una deuda el país tenía una deuda de 10.000 millones de dólares. Y ahora que termina, tiene una deuda de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares adicionales en concepto de deuda pública. O sea que no es un problema de que no han tenido dinero, que los ingresos han crecido poquito. No, han crecido bastante, suficiente. 12% cada año es mucho dinero. Entonces, ¿pero cómo se enfoca el problema? Pues pareciera que no hay dinero, que no alcanza porque recogemos poquito. Pero vaya, las demandas sociales también van creciendo. Y no es cierto. Digamos, entonces, no se ha puesto nunca énfasis al tipo de demandas y la manera en que se atienden. Muchos de los programas que nosotros vemos son, lo voy a decir una palabrota así de economista, son regresivos. ¿Qué quiere decir? Que las familias más pobres no reciben nada o reciben poco. Y los que no son pobres reciben los subsidios y los apoyos del gobierno. Estamos enfocando los recursos hacia donde no es, mientras que los más pobres no reciben apoyos del gobierno. Entonces eso es importante porque pareciera que la única tema que está en la mesa es que necesito más dinero. Pero no se revisa qué es lo que exactamente se está haciendo con esos cuantiosos dineros que se han recibido. Ahora, Waldo, cuando dices tú que los más pobres no están recibiendo estos apoyos de parte del gobierno, no sé si estás haciendo también, incluyendo en este análisis también el tema de los útiles, los uniformes, los refrigerios, ¿no? Que entiendo que va orientado precisamente a las personas de más escasos recursos. Lo que pasa es que tienes razón, tú de repente la sensación que nos queda es que a pesar de que hay más ingresos, más recaudación fiscal, seguimos escasos de recursos. Pero por otro lado, pues te podría decir, alguien del gobierno te podría decir, sí, pero hemos contratado más policías, hemos contratado más médicos, los ecofamiliares, etcétera. Siempre existe ese argumento del otro lado que te dice, sí hemos tenido más recursos, pero también las necesidades sociales son más grandes. Hay una pensión para los adultos mayores, se está entregando uniformes, etcétera, ¿no? Refrigerios, zapatos a los alumnos, y eso requiere de fondos. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, las familias más pobres no tienen agua potable en su casa. Hay 1 millón de salvadoreños que no tienen agua potable en su casa.
y ellos en tema de agua no reciben ninguna ayuda del gobierno. Los más pobres no reciben ayuda del gobierno en agua potable. El 500.000 de salvadoreños que no tiene electricidad en su casa no recibe ayuda del gobierno en concepto de energía eléctrica. Y ahora ha cambiado el diseño del subsidio al gas licuado de petróleo, pero en el esquema que tenía anteriormente, esa familia más pobre a través del recibo de energía eléctrica no recibía subsidio. ¿Por qué? Porque no tiene electricidad y por lo tanto no había manera de entregarle subsidio. Entonces, hay muchos programas de los que tú has mencionado que son los que significan mayor cantidad de recursos que no están beneficiando a las familias de menores ingresos. Ok. Agustín. Bueno, yo creo que esos son temas que ayudan a paliarle a la gente o a los que les llega el beneficio de alguna manera a sus problemas. Pero como dice Waldo, los problemas son más de fondo. Yo creo que ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo. ¿Cuánto, Waldo, tú tenías el dato la vez pasada, hay que invertir para llevar a ese 1.000.000 de salvadoreños el agua potable? 250 millones. 250 millones. Lo que se puede recaudar en un año, ¿no? El Con dinero, una reforma fiscal. o el dinero claro, no que estoy se diciendo que sea la gasta, salida, pero es más o menos el monto que está planificando recaudar el gobierno en un año de reforma fiscal, si aplicara la reforma Pero no fiscal. se va a ir ahí el gasto, ahí está el tema. Entonces, yo creo que ese es el punto, hay que ir a fondo a dónde esté el problema y ver cómo entre todos lo resolvemos, pues, porque aquí hay que sumarnos todos y apoyar en la medida de lo posible todas estas gestiones que se hacen por parte del gobierno, pero que haya también un enfoque de austeridad, de eficiencia, de una dinámica diferente. Yo creo que el presidente, si algo estamos sintiendo, es un cambio de actitud. Y yo siempre he dicho de que esa actitud tiene que permear, porque no solo es que él tenga la actitud que estamos viendo, sino que tiene que permear a todas las instancias del Estado para que las cosas caminen en la misma dirección. Don Agustín, el gobierno está ofreciendo a cambio, vamos a hablar un poco sobre esta ley de disciplina fiscal, ¿no? De acuerdo, cuando ustedes dicen, mire, lo que pasa es que no sabemos si al final se va a aplicar, se está diciendo que no se puede aplicar de entrada, pero no es una carta en blanco que está pidiendo el Ejecutivo, entiendo yo. Cuando se compromete a una ley de disciplina fiscal o como quiera llamarse, está diciendo, señores, por primera vez va a haber una ley que va a decir cómo vamos a caminar de aquí a los próximos 10, 15 años o 5 años, no sé, o durante esté vigente la ley. Eso es importante, significativo, el que haya por primera vez, digamos, una ley o que se esté proponiendo una ley de disciplina fiscal. Es importante porque pone a los funcionarios que tienen que ver con todo esto de la recaudación y el gasto en una línea de, como dice la misma ley, de disciplina para ordenar las finanzas públicas, que ha sido hasta ahora el problema. Porque aquí cada gobierno que ha entrado orienta y tiene su propia visión de cómo atender la cosa pública, pero al final ya se ha planteado, cada año ingresa más, pero igual se gasta más. Y ahí, con esta ley de disciplina fiscal, entendería yo que todo eso se debería ordenar, por lo menos la regla básica para administrar los fondos públicos debería de ser no gastar más de lo que te ingresa, pues. O sea, es la regla básica de la economía. Exactamente. Entonces, hasta en el hogar. Sí, claro. Así es. Y yo creo que si esta ley de disciplina fiscal ayuda a eso, bienvenido. Ok, y respecto al tema de Petrocaribe, ¿cuál es su impresión como vicepresidente de la ANEP? Mira, Petrocaribe, digamos, lo decía el otro día en un programa, hay que verlo como de tres perspectivas. Una es la perspectiva política, porque es un proyecto político, el apoyo de un país o varios países que dan a los países que entran en esa órbita, y entonces los políticos tendrán que hacer su análisis de los efectos y los compromisos que eso significa para el país. El otro es el que tú planteabas del beneficio posible que puede traer como un mecanismo de financiamiento al Estado. Eso es otra cosa que hay que estudiarla. No conocemos cuáles son las condiciones que estos préstamos traen, pero entendemos que son
de buenas tasas y a buenos plazos. Entonces eso tendrá que verse, pero si tú ves si la factura petrolera es de X monto, creo que son 1.600 millones, de eso suponete que la mitad la llegara a manejar ese convenio. Ese convenio estarías hablando de 800 millones. De esos 800 millones entiendo que el 40% se paga a 25 años plazo y el resto lo pagas casi de inmediato, pero ese 40% de 800 millones son 300 millones que todos los años el país estaría endeudando y habría que ver el compromiso que se adquiriría, que en 25 años tú tendrías 300 por 25, ¿verdad? Esto se puede ver, Waldo, antes de ir a la pausa, como un posible respiro económico que puede tener el país. Bueno, porque que sea la deuda 25 años, en 25 años puedes planificar mejor tu economía, ¿no? Tienes muchas oportunidades de dar un vuelco importante en la reactivación económica del país. No es lo mismo de que tú vas al banco y te prestan a 5 años plazo y en esos 5 años ni tan siquiera tienes la oportunidad de rediseñar la plataforma económica del país. Bueno, sin duda un esquema de financiamiento a largo plazo siempre es mejor, sobre todo para economías como las nuestras que se están desarrollando. Ya ahora mismo los mercados financieros permiten emisión de bonos a 30 años plazo, a 20 años plazo. Claro, la tasa de interés es diferente ¿verdad? Y por lo tanto, en términos financieros, parece atractivo el diseño que tiene Petrocaribe. Pero como decía hace un momento, en verdad no conocemos el detalle, porque hemos escuchado que ya no va a ser la tasa de interés al 1%, sino que va a ser tasa de mercado. Entonces, pero esos son rumores que circulan y con el documento en mano de cuál es el trato es posible opinar de mejor manera. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Y ya no pedimos. Buenos días, les saluda Jasmel Cermeño. A continuación, les presento los principales titulares del diario de hoy para este martes 10 de junio. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia llamó al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a velar porque sus funcionarios respeten la estabilidad laboral de los trabajadores del órgano ejecutivo. Esto debido a que se han producido remociones de personal en algunas dependencias públicas. Jorge Adabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, afirmó que ve incongruente la propuesta actual del Ejecutivo para solucionar la pobre política fiscal de los últimos años. Por ello, la ANEP presentó 4 propuestas para corregir la política fiscal, enfocadas en la eficiencia y la austeridad. Y esta es la caricatura del ECUS para este día. La comunidad del Espino en Armenia Sonsonate y la lotificación Las Lupitas 2 en el cantón La Joya en Coatepeque han sido afectadas por deslizamientos de tierra a causa de las lluvias. Ante estos riesgos, Protección Civil en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente decretó ayer alerta amarilla en San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. El resto de departamentos se mantienen en alerta verde. Brasil 2014 será el primer mundial en usar detección automática de goles. Nuestro enviado especial, Carlos Vides, estuvo en la conferencia de FIFA y Goal Control y nos explica cómo implementarán la tecnología en la cancha. Lea estas y otras noticias en nuestra edición impresa del diario de hoy o visite nuestro sitio web elsalvador.com. También recuerde que puede informarse a través de nuestras redes sociales. Buen día. Este es un tema interesante. Según Medardo González, el convenio permite que El Salvador pague en 90 días la mitad de la factura petrolera y el resto se pagará a 25 años plazo, dice, a una tasa de interés que puede variar del 1 al 2% anual. Esto, pues obviamente es muy atractivo, ¿no? Para cualquier país que tiene una situación económica muy difícil. Está planteada la tasa, pero no sé, lo que dice Waldo es de investigarlo más. Sí puede variar esta tasa de interés, pero atractivo a 25 años, al 1 o al 2%. Puede variar del 1 al 2%, dice.
Claro, pero tú tienes que ver, bueno, cómo sería el mecanismo de amortización, porque si tú dices que 300 millones serían lo que tú tendrías de deuda en un año, en 20 años tendrías 6.000 millones de dólares de más endeudamiento. Yo recuerdo que en unos inicios se hablaba de que Venezuela en algún momento podría comprar toda la deuda. ¿Te acuerdas? Del país. Hoy, dada la situación que tiene Venezuela, probablemente no sea posible. No sea posible, y estos mecanismos son los que se van a utilizar. Decía Waldo que la factura petrolera es de 1.200 millones, más o menos. Varía algo, cada ¿no? año, ¿verdad? 1.200 millones. 1.600. A ver, de esos, según las estimaciones que está haciendo el gobierno, porque ya este no es un tema del FMLN, sino del gobierno de Salvador Sánchez Serén, es de que 600 millones quedarían a disposición para proyectos sociales. Es decir, que en este momento el país varía un poco, como dice Waldo, anda pagando más o menos 1.200 millones de dólares por la factura petrolera, ¿no? Si entra, bueno, ya entró, tras este convenio le podrían quedar al país, según ellos, 800 millones de dólares para proyectos sociales. Esto es Eso si sería toda como la factura petrolera, el plus que le daría, ¿verdad? Eso es si toda la factura petrolera pasara por comprarle a Venezuela, ¿verdad? Que entiendo que así sería. No, porque hay, o el diseño del mercado obliga a comprar a otros países. Es una cuestión de mercado, ¿verdad? Pero si el gobierno define comprar, porque él sería el del acuerdo, probablemente trataría de que la mayor cantidad de petróleo venga de Venezuela. ¿Cuál? No sé si vamos a pasar a nacionalizar la importación de combustible, digamos. Por eso los agentes que están en el mercado tienen la libertad de comprar a otros proveedores libremente. No, claro. Podrían comprarle, por supuesto, a esta Petrocaribe, ¿verdad? Los otros operadores. Claro, las otras empresas que participan en el mercado. Ahora, lo que realmente hay que tener muy en cuenta es ¿quién está tomando la deuda? ¿Quién la está tomando? ¿El gobierno de El Salvador? ¿El FMLN? ¿ALBA? Porque quien está tomando la deuda es el obligado a pagar. Lo mismo sucedería si esta deuda la contraes con otro país o la contraes con el Fondo Monetario Internacional. Al final, alguien la contrae, ¿no? Y si sí, pero lo relevante de esto es que si se contrae necesita pasar por la Asamblea o pasar por la Asamblea Legislativa. Y ese tema no es un tema menor. ¿En qué casos pasa por la Asamblea Legislativa una deuda? Cuando es deuda soberana, cuando tiene el respaldo del Estado salvadoreño, que es quien se compromete a pagar esa deuda. ¿Y en este caso es así desde tu punto de vista, Waldo? No tengo la información como para saber quién es el que está contratando la deuda. Y por lo tanto, quién es el obligado a pagar. Porque si el obligado a pagar es el Estado salvadoreño, necesita pasar por la Asamblea Legislativa. Ok, dice que la ley no obliga a esto, es decir, a pasar por la Asamblea Legislativa, según lo dice Medardo González, tal como lo hemos visto, dice, pero sabemos que no hay por qué ocultar este tema. No hay nada que ocultar con respecto al tema de Petrocaribe, dice. Es un beneficio para el pueblo, para el gobierno, y no se va a poner en riesgo simple y sencillamente porque diputados de la derecha estén como amenazando de que no va a haber aprobación en el Parlamento de nuestro país. Tendrá que explicar, obviamente, el FMLN el por qué no es una deuda que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Correcto. Digo, insisto, yo por eso o aclaro, tendrá que explicar el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué no? Por Tiene eso que te pasar por la decía Asamblea. que el tema hay que verlo en tres perspectivas. Una es la política, otra es la financiera y otra es la operativa. La operativa para mí tiene mucho valor en todo esto porque todo es ver al sur, lo cual es lógico, se están abriendo tratados de libre comercio con otras regiones y hay que verlo así. Pero hoy por hoy las iniciativas, digamos, del gobierno y privadas no se han orientado hacia allá. Y la prueba es que muy pocas de nuestras exportaciones van al sur. Y eso es por una simple y sencilla razón. No existe la infraestructura adecuada, la logística es costosa y probablemente en este trueque hay que analizar todo ese contexto operativo también para que sea funcional y que se vea como un proyecto más de comercio, si se quiere ver así, y no descuidar a aquellos que nos están dando ya un flujo importante hacia nuestras exportaciones, como es los Estados Unidos, que representa el 45% de nuestras exportaciones, y Centroamérica, que no es nuestro mercado quizás más natural,
que son el 40% de nuestra. Don Agustín, volvamos al tema con el que iniciamos, aperturamos la entrevista porque ya vamos a ir al enlace con la Radio 109. ¿Hay fecha ya para la próxima reunión? ¿Y cómo camina también la otra mesa, la de diálogo con el Ejecutivo? Sí, en esa ya tenemos una fecha para esta semana. Para mañana, donde vamos a hacer también un análisis más amplio de la situación del país. Ya está agendada esa. Esa es diferente a la mesa de la reforma fiscal, ¿no? Así es. Tony Cabezas está listo. Tony, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente saludarte. ¿Cómo te va? Nos llamó mucho la atención, creo que ya es, después de desmenuzar Hola, Tony. estos días el discurso. No sé si me está escuchando. Hola, Tony. A ver. Sí, ya estamos listos. ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo para ti, tus invitados. Veo a don Agustín, ahí le están haciendo un acercamiento. Y a Waldo. Y a don Waldo, gusto. ¿verdad? Ajá. Qué gusto saludarlos y bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. Buenos días, Tony. Bienvenidos. ¿Cuál es el tema? Bueno, están abordando, me imagino, esta reunión que tuvieron con el presidente Sánchez Serén. Son varias ya. Esta es la más reciente, el día de ayer, ¿no? Van Ayer. como 3 o 4 reuniones, Sí. más o menos. Y el ánimo es muy bueno, aunque todavía no hay acuerdos muy concretos, pero hay un muy buen ánimo, me decían mis invitados esta mañana, Tony. Entiendo que hay alguna anuencia del empresariado en el tema de los bonos, más no así en el paquete fiscal que propuso el gobierno anterior, ¿verdad? Y que todavía está en análisis. Yo quisiera incorporar a la charla, si te parece, Romeo, Sí. a nuestro invitado José Antonio Salaverría, expresidente del COENA y excomisionado presidencial para el café. Y es que fue elevado a tema de discurso de investidura el pacto por el café, también por el presidente Sánchez Serén. Y había que tocar base con él y preguntarle qué le pareció esa situación. Bueno, un saludo, don Antonio. Un gusto. Buenos días, Romeo. Buenos días, Agustín. Buenos días, don Waldo. Mucho gusto, doctor. Es un placer. Pues sí, mira, yo creo que don Agustín puede responder un poco tu inquietud, ¿no? De cómo va, si hay anuencia, dice, por la parte de los bonos, pero todavía no hay nada concreto en tema de reforma fiscal. Sí, nosotros hemos planteado que, digamos, esta reforma no entraría en vigencia a corto plazo, que el problema de caja en este momento que tiene el gobierno se podría resolver con el tema de los bonos siempre que estos fueran planteados dentro de un marco de compromisos también. Se ha hablado por algunas personas y técnicos que se podría dividir esto en tramos con ciertos compromisos del gobierno, como cuando uno hace eso en una empresa. Uno hace un presupuesto, se pone objetivos y dice, bueno, en vez de los 1.100 y pico millones que se necesitan, ahorita vamos a desembolsar 350, 400 en base a ciertos compromisos y en 3, 4 meses venimos a ver si se han cumplido y así vamos caminando. Yo creo que ese tipo de propuestas son las que tienen que estar en la mesa para que de manera armoniosa se pueda resolver el problema de caja inmediato que tiene el gobierno. Don Antonio, ¿qué piensa usted sobre esto, sobre los escenarios de financiamiento que tiene el país, que no son muchos, que tiene el país y el gobierno de Salvador Sánchez Serén? Bueno, yo sí veo un gran paso que se está dando de parte del sector privado como de parte del gobierno. Creo que esa es la manera como uno debe de abordar los temas, con seriedad y con el único objetivo de país. Más bien yo sí creo que lo que tenemos que hablar es de un pacto fiscal, ¿verdad? Donde tenemos que entrarle al tema de fondo, gastos e ingresos. Y obviamente el tema bonos, pues creo que todos, y escucho y vi las noticias como que está queriendo haberse un consenso. Estoy totalmente de acuerdo en que no es un cheque en blanco que hay que dar, sino que tienen que haber todas las mecanismos de control del gasto. El tema fundamental para mí es que tenemos todos que amarrarnos el cincho y por un lado ahorrar, quitar todos los gastos superfluos del Estado y por el otro lado entrar a producir. Okay. Muy bien. Waldo, antes de terminar con el enlace, tu opinión respecto a lo que, bueno, o a ver si contestas algo sobre lo que preguntaba Tony, ¿no? Yo solo
poner el punto que entre las propuestas que ha realizado ANEP al gobierno está lo del crecimiento económico. Decía hace un momento en el marco del ENADE, por ejemplo, en el caso de café, los socios de ANEP son 4 gremiales del sector cafetalero, UCAFES, La Cafetalera, UCAPROVEX y ABCafé, y junto con ellos estamos presentando también propuestas para facilitar el desarrollo del café. En el caso de la ley del Consejo Salvadoreño del Café, del FEC, de la devolución del IVA, o sea, hay varios temas que así como en el café lo estamos haciendo con los otros sectores económicos productivos, de tal manera que creemos que es posible, si esas recomendaciones son atendidas y discutidas y eventualmente aprobadas, no necesariamente las que presentemos, pero sí parecidas, pues es posible reactivar la economía y de esa manera tener más ingresos para que el gobierno cumpla con su política social. Bueno, muchas gracias, don Antonio. Me imagino que van a hablar también sobre temas políticos. Por supuesto. Ajá. Por supuesto, vamos a ver cuál es la visión de José Antonio Salaverría. Siempre es muy particular sobre la situación política. Okay. Yo creo que ¿cómo ve estas reuniones? ANEP, presidente Sánchez Serén y su equipo de gabinete, porque el tono es distinto a lo que veíamos anteriormente. Es positivo, ¿verdad? Pero ¿es parte de una luna de miel o se están sentando las bases para un gobierno donde haya más diálogo y menos confrontación? Bueno, yo he visto a Agustín 2 o 3 veces últimamente, a quien aprecio mucho y ojalá que siga tomando esa posición de vocero de la ANEP. Creo que para subirse a un ring se necesitan 2. Creo que el presidente ha sido consecuente previo a que fue electo de buscar la concertación. Agustín tiene esa enorme capacidad y facultad para hacerlo y ojalá que todos los miembros de la ANEP sigan la posición de Agustín. Don Antonio, saludos para usted. Don Tony Cabezas también, saludos para usted. Luego, también. Un gusto haber estado en este contacto con ustedes. Un abrazo. Un saludo, gracias. Hasta luego. Gracias, Toño, gracias, Tony. Yo tengo que despedirme también, Waldo, muchas gracias. Don Agustín, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos queda bien claro cuál es la posición de la Asociación Nacional de la Empresa Privada respecto al tema de la reforma fiscal y que es, según la ANEP, lo que tenemos que trabajar, ¿no?, para reactivar nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Romeo, gracias por invitarnos siempre a tus órdenes. Gracias, Saludos, Romeo, hemos pasado un rato agradable. Muchas gracias. Vamos a vernos de nuevo más adelante, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos ADN.